la razón, eres el aire que respiro al despertarme, el latido de mi corazón. Tengo mil razones para amarte, todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy. Y vida encontré en tu amor, vida encontré en tu amor. Más alto que los cielos y mayor que el sol. Tu amor es más profundo que el océano y no puedo escapar. Yo no puedo escapar. Y muchos pensarían que es ilógico. Solo sé que estaba muerto y ahora vivo estoy. Y no puedo callar. Yo no puedo callar. Vida encontré en tu amor. Vida encontré en tu amor. Me liberó, me cautivó, perdido eternamente aquí en tu corazón. Vida encontré en tu amor. Todo lo que soy y lo que tengo, solo a ti, Dios, te lo debo. Oh Jesús, eres mi gran amor. Y tengo mil razones para amarte, todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy. Me liberó, me cautivó, perdido eternamente aquí en tu corazón. Me liberó, me cautivó, perdido eternamente aquí en tu corazón. Vida encontré en tu amor. Vida encontré en tu amor. Vida encontré en tu amor. Vida encontré en tu Y vida encontré en tu amor. Eres la razón, eres el aire que respiro al despertarme, el latido de mi corazón. Tengo mil razones para amarte, todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy. Y vida encontré en tu amor, vida encontré en tu amor. Más alto que los cielos y mayor que el sol. Tu amor es más profundo que el océano y no puedo escapar. Yo no puedo escapar. Y muchos pensarían que es ilógico. Solo sé que estaba muerto y ahora vivo estoy. Y no puedo callar. Yo no puedo callar. Vida encontré en tu amor. Vida encontré en tu
Buenas noches, querida familia, Dios les bendiga. Un gran abrazo desde la zona Chuquiaguillo de la ciudad de La Paz para todo el mundo. Es para nosotros un verdadero gozo volver con el seminario para matrimonios en este segundo ciclo con el tema Sombra de Muerte y Cárceles, que esta noche estaremos tocando la segunda parte. Buenas noches, Marisol. Buenas noches, Fidel. Buenas noches, amada familia, amigos queridos, todos aquellos que ya están conectados a través de las redes sociales. Pues Dios nos bendiga y que en verdad esta noche sea un tiempo de aprendizaje, sea un tiempo de poder aperturar nuestro corazón, nuestra mente y entender la palabra de Dios para que nuestras vidas puedan cambiar con Él. Hoy estaremos avanzando la segunda parte de este capítulo 11 sobre sombra de muerte y cárceles. La primera parte habíamos tocado el poder de Dios, cuánto es el poder de Dios. Habíamos hablado sobre dos reinos, el reino de Dios, el reino de las tinieblas, como Dios nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y habíamos terminado con lo que es sombra de muerte. Esta noche estaremos hablando sobre cárceles, cárceles espirituales, cárceles que tienen sujeto al hombre a servidumbre, a esclavitud, llámese adicciones a estupefacientes, a bebidas alcohólicas, etcétera, 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 ¿no? Caracteres que están subyugados al odio, al rencor, a la amargura, cárceles. Este tema es maravilloso, María. Así, pero también es muy ampuloso. Y creo que de alguna manera va a ocasionar que puedan caer muchos velos de nuestros ojos. Solo aclarar de que este es el primer módulo del segundo ciclo. Efectivamente, el primer ciclo hemos tenido 10 módulos, 10 temas a tratar, y este es el primer tema o el primer módulo, como quiera llamarlo, de este segundo ciclo. Entonces, creo que no hay que perder más tiempo, sino irnos directamente a desglosar lo que es el tema de esta noche. Si alguno quiere ver los anteriores módulos, nomás tiene que entrar a YouTube, y en YouTube, en la lista de videos, tenemos todo el primer ciclo con el nombre de Para que me casé o Para que me case, como usted quiera verlo. Ahí tiene 10 módulos para que pueda saciar su alma de esa hambre de querer aprender. Salmo capítulo 143, versos 3 al 4. La palabra dice: porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Señor, danos la gracia, danos la sabiduría para poder hablar. Enséñanos, Espíritu Santo, esta noche, para que todos los que estemos viendo, oyendo esta porción de tu palabra, nuestro entendimiento sea abierto y que tu gracia sea sobre nosotros. Amén. Mira, el salmista en este capítulo 143 hace un énfasis. Dice: ha perseguido el enemigo mi alma. El hombre, al tener 3 componentes, espiritual, mi cuerpo, muestra esta porción de la palabra que el enemigo nuestro, llamado Satanás, o sus principados, potestades, gobernadores o huestes celestiales, persiguen el alma del hombre. Y dice aquí el salmista: ha perseguido el enemigo mi alma. Lógicamente que lo alcanzó, y dice: ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Esta es la condición de vida de todos aquellos hombres y mujeres que hemos nacido desde Adán bajo esa simiente. Solamente en Cristo podemos cambiar la simiente, podemos cambiar la forma de vida para que seamos vivificados por la simiente que es Cristo, por su espíritu. Entonces, mire, el hombre, hay muchos matrimonios que el papá, la mamá han caído en alguna de las cárceles, ¿no? Una de las cárceles más conocidas es la falta de perdón. El odio, el rencor, la amargura, la mentira, el orgullo, la altivez, la soberbia, o haber caído al otro grupo, ¿no?, de adicciones al alcohol, al cigarro, a las drogas o al sexo indebido. Y estas cárceles, por mucho que el hombre prometa un cambio, no lo va a lograr.
¿No es así? Definitivamente, y es por eso que la segunda parte o el verso 4 de estos versos que hemos leído dice: y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Vale decir que cuando el ser humano entra en esta condición de persecución, de estar realmente, sentirse derrotado, sentirse, como dice este verso, postrado en tierra, creo que nuestro espíritu se angustia de tal manera y posiblemente no haya solución o no haya puerta de salida. Y es cuando empieza a desesperarse el ser humano, es cuando empieza muchas veces a acercarse a Dios porque empieza a clamar, pero en muchas otras ocasiones queremos solucionar nuestros problemas en nuestras fuerzas, y creo que ahí está el peor error. En vez de solucionar, podemos complicar la situación, ¿no? Entonces la vida dentro del hogar no es llevadera entre dos personas que estén encarcelados espiritualmente. Cada fin de semana es un problema, cada día es un problema. Podemos gritar, podemos hasta golpearnos, porque ¿qué es lo que ha entrado en esclavitud? El alma. ¿Qué está en el alma? Los sentimientos, las emociones, la mente. Entonces estamos con una mente de esclavos, que solamente vemos errores, que solamente criticamos, que solamente nos defendemos como gladiadores para sobrevivir, donde la misericordia, el perdón, ya no está. Sino está el odio, la venganza, el dolor, la amargura supurando por la boca. Y es tan fuerte el sufrimiento de la persona que no encuentra la felicidad, donde coloca sus ojos solamente mira llanto, dolor, desolación. Y a eso es lo que ha venido Jesús, a deshacer estas cárceles, ¿no? Eso vamos a estar hablando más adelante. La Biblia nos muestra en Jueces, capítulo 16, verso 21, la calidad de cómo estuvo Sansón en una cárcel física, que hoy podemos ver la misma reacción en una cárcel espiritual. Vamos a leer Jueces capítulo 16, verso 21 y el verso 25. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces mire, aquí está Sansón preso en la cárcel, sin ojos, y juguete de los filisteos. Cuando nosotros en una vida espiritual llegamos a la cárcel, si bien tenemos ojos físicos, pero no distinguimos entre el bien y el mal, estamos ciegos. No podemos diferenciar entre lo que agrada a Dios y no agrada. Hay hombres y mujeres que venden su cuerpo por dinero, pero no distinguen que están haciendo un daño a su propia vida y a su descendencia. Si no, dice, es un medio para subsistir, es un medio para llevar comida a mi casa. No están distinguiendo en aquellos hombres que están traficando con seres humanos, que están traficando estupefacientes, que están vendiendo bebidas alcohólicas, infectando a su prójimo, vendiéndoles alcohol, vendiéndoles cigarro, vendiéndoles droga, pero no miran que es algo que está dañando a su prójimo. Eso se llama ceguera espiritual. Y cuando estamos tan, pero tan ciegos, que son juguete del diablo. En todos los momentos de estas expansiones del pecado, se degenera al ser humano. Inclusive se llega a la muerte, donde el matar, estamos viendo noticias cada día donde el matar ya parece que no tuviera el mínimo de reparo. Ya es decir, normal, he matado a 15, a 20, a 30, o sea, lo miran como algo así, ¿verdad? Bueno, ni modo. No es así. La Biblia nos tiene que dar la apertura de nuestra vista espiritual para entender qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada. En el tiempo en el que estamos viviendo, creo que es tan normal y tan natural que la gente pueda no distinguir lo bueno de lo malo. Y la Biblia nos advertía ya con mucha anticipación cuando decía que en los últimos tiempos la gente va a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Creo que ese tiempo estamos viviendo
y cabalmente la ceguera espiritual que podamos tener es la que no nos permite distinguir todo aquello, y con mucha naturalidad podemos llamar a las cosas malas como buenas. Y creo que esa es la condición en la que se encontraba Sansón. Imagínense un hombre como Sansón, bueno, que tenía la fortaleza que venía de parte de Dios y que era temido por muchos filisteos y que era juez, llegar a una instancia en la que tenga que servir de diversión, ¿no? Que tengan que sacarlo para que los pueda divertir. Gloria a Dios, él se arrepintió. Sabemos, según lo que cuenta la Biblia, sabemos qué es lo que ha ocurrido con posterioridad. Pero tenemos que entender de que nosotros podemos estar exactamente en la misma condición y haciendo también de diversión para el enemigo. Porque ¿qué es lo que sucedía? Cuando uno se encuentra en este desespero, muchas veces, yo decía hace un rato, clamamos a Dios, pero muchas otras no, y tomamos malas decisiones y de pronto vamos, no sé, a buscar brujos, a buscar adivinos para que nos ayuden, para que nos saquen de la condición en la que estamos, y ofrecemos sacrificios y hacemos un montón de cosas y creemos que estamos haciendo bien. Y sin embargo nos estamos hundiendo más y nos estamos extraviando más. Y podemos estar siendo ese juguete del diablo para decir, mira cómo el hermanito, cómo la hermanita, creyendo en Cristo, ahora está haciendo mil luchadas, ahora está haciendo esto, y qué sé yo, no yendo a lugares incorrectos, y aún sin percatarnos o sin darnos cuenta, estamos sirviendo de juguetes para el enemigo, cuando en realidad nosotros deberíamos tener tan abiertos los ojos espirituales y debemos apercibir de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor y en nuestras vidas y en nuestras familias. Entonces, cuando hablamos de ingresar a las cárceles, Fidel, creo que podemos hacerlo de una manera voluntaria, pero también involuntariamente. Sí, creo que esta es la parte más importante que tenemos que estudiar en la palabra. ¿Y cómo se ingresa a las cárceles? ¿En qué momento de mi vida entro a las cárceles espirituales? ¿Cuál es la forma en que uno cae a las cárceles espirituales? Entonces vamos a pasar al tema cómo ingresar a las cárceles espirituales. En la presentación hemos colocado varias formas, de repente hay muchas más, solamente que nosotros hemos tomado las más importantes por efectos de tiempo. Una de las formas para ingresar a las cárceles es por la herencia. Uno hereda las cosas de su padre, de sus antepasados, de sus no antepasados. Solamente padres, ¿no? Pueden Éxodo, ser abuelos, pueden ser bisabuelos inclusive. Éxodo 34:7. Que guarda, dice, misericordia a millares, que la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Declara entonces, si nosotros entendemos que esto es por herencia, podemos recibir esta iniquidad de nuestros antepasados. Y si habla desde la tercera y cuarta generación, estamos hablando que puede ser desde nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos y obviamente nuestros padres. Podemos decir que fue por falta de conocimiento de la palabra, podemos decir por muchas causas, pero sí se puede heredar toda aquella maldad, todo aquel pecado que han cometido nuestros antepasados. Entonces, una forma de entrar a la cárcel, habíamos mencionado, es por herencia. Y es herencia recibiendo de nuestros antepasados todos sus errores, todos sus pecados los reciben los hijos. Es por eso la importancia y la necesidad de saber, conocer esta parte para nosotros dejar una buena herencia a nuestros hijos y no dejarlos encarcelados. Aquí la palabra clave es iniquidad. Dice que visita la iniquidad de sus padres. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad podríamos definirlo como un pecado reiterado y sabiendo que es pecado, ¿no? Sabiendo que está mal, uno lo hace y persevera en ese pecado, se lo puede traducir como iniquidad. Es el pecado a sabiendas, sabiendo que está mal hacerlo. Entonces hay muchos papás, muchas mamás que estamos pecando a sabiendas que está mal. Esa iniquidad, esa forma de vida
estamos preparando para que hereden nuestros hijos. Dios va a visitar esa misma iniquidad sobre la vida de nuestros hijos, sobre nuestros nietos, bisnietos y tataranietos. Algo Pueden que ser es muy tercera y común, cuarta Fidel, generación. Dime. que creo que es que nosotros podamos decir es que Dios es bueno. Entonces hoy peco Y verdad, es y bueno. mañana me arrepiento. Pero puede llegar el instante en el que ya no tengamos ese deseo de arrepentirnos. Claro. Y nuestro pecado lo tomemos como algo natural, como algo normal. Y así vivimos y estamos dejando eso a nuestros hijos. Que Dios es bueno, pero también es justo. ¿No es cierto? Porque muchos queremos tener un Dios a nuestra medida. No, Sí. pero Dios es bueno. ¿Cómo es? No. Dios es bueno, verdad, amén. Pero también es justo. Y también es amén. ¿Ah? Entonces tenemos que tener claro en nuestra vida que Dios está colocando sus ojos sobre todos los hombres que estamos acá bajo la tierra y se está registrando todas nuestras acciones en los libros en los cuales será juzgada la humanidad. Si usted quiere ser libre de ese juzgamiento de lo que está escrito, Dios ha colocado la puerta del arrepentimiento para que Dios nos perdone y sean borrados todos esos registros echados al fondo de la mar y Dios no tenga más memoria de ellos. Así lo dice la Biblia y esa es la gran virtud que Dios, o lo más sobresaliente de lo que Dios nos muestra en su palabra, en el fundamento, en el primer fundamento, que es el arrepentimiento de obras muertas. Una otra forma de poder ingresar a estas cárceles es directamente por el pecado personal, particular de cada uno de nosotros, perdón. En el libro de Juan, en el capítulo 8, verso 34, dice la palabra: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, mire, cuán importante es conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Amén. El hombre que practica un pecado, y si se hace vencer con ese pecado, ya cayó en la cárcel y es esclavo. A ver, vamos a dar un ejemplo con la bebida. Hay muchos que bebemos y ya no podemos decir no, o sea que ya el cuerpo pide, exige. Y cuando bebemos perdemos el libreto, perdemos de una botellita, llegamos a 100 botellas, no nos recogemos. Perdón, hay otros que beben 2, 3, 4, 5, una semana. Se hicieron vencer con el pecado, son esclavos de ese pecado, ya están encarcelados. Lo mismo es con el sexo, lo mismo es con la mentira, lo mismo es con el robo, lo mismo es con el orgullo. Llame el pecado que quiera. Si se hizo vencer, ya cayó en esclavitud. Entonces, nosotros somos como esa gacela que estamos en la mira del cazador. El cazador es el que nos está buscando esclavizar. Y nosotros tenemos que esquivar, tenemos que tener mucha sabiduría. Andamos, dice la Biblia, como ovejas en medio de lobos. Es así la gráfica que Dios nos ha hecho en esta vida. Las tentaciones están desde que sales en tu casa, en el trabajo, al volver del trabajo, donde vayamos, y tenemos que tener mucha sabiduría para no caer en ese lazo del cazador. Entonces el pecado es otra forma para entrar a las cárceles. Hay una tercera forma de la cual vamos a hablar. Por no perdonar. Eso dice la palabra, y de pronto el no perdón es algo que en todas las personas ha estado, en todas otras es muy difícil querer perdonar, porque consideramos obviamente que el daño que nos han hecho es muy grave, es muy fuerte, y que la persona que nos ha hecho daño no merece nuestro perdón. Entonces es una lucha constante, no es fácil el perdonar, pero debemos saber que cuando estamos y nos encontramos en esa condición, pues estamos presos, ¿no? Y necesitamos nosotros ser liberados, y creo que la primera reacción del ser humano es saber reconocer que sí, no queremos perdonar. Sí, hay alguien que me ha hecho daño, pero no quiero perdonar. Y saber reconocer va a hacer o va a producir la ayuda de Dios en nuestro favor. Vamos a leer, por favor, el libro de Mateo, capítulo 18, verso 24 al 27.
Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo que él le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia, te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mire, este relato de Mateo es muy profundo. Está refiriendo que había un hombre que le debía a su señor, tanto que tenía que vender a su mujer, a sus hijos, todos sus bienes para pagar la deuda. Eso somos nosotros. Le hemos dicho: Señor, perdóname, he hecho mi vida todo un desastre, perdóname. Y Dios nos perdonó absolutamente todos los pecados que hayamos cometido. Pero este consiervo, saliendo del Señor, de la presencia del Señor, fue y refirió a uno de su prójimo, uno de sus consiervos, que también le debían, pero le debía una miseria y no quiso perdonar. Eso es lo mismo que ocurre con nosotros. De repente hay una ofensa que te ha hecho tu amiga, tu primo, tu vecina, tu suegro, tu suegra, pero no queremos perdonar. No queremos decirle: ya te perdono. Entonces, esa forma de vida mostramos una injusticia. Sí, nosotros queremos que Dios nos perdone, pero nosotros no queremos perdonar a nuestro prójimo. Entonces, dice, cuando le refirieron esta injusticia a su Señor, el concepto que tiene Dios de ese hombre es que es un ser malvado. ¿Dónde está la maldad? Uno preguntaría. En que a él le gusta que le perdonen, pero a él no le gusta perdonar. Eso se llama ser malvado. Siervo malvado le dijo: yo te perdoné toda la deuda porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? La segunda actitud de Dios es entregarle a los verdugos. Los verdugos no son nada más ni nada menos seres espirituales llamados demonios, que torturan a la persona que no perdona. Y uno de repente dice: ¿cómo torturan? Haciéndote recuerdo de la ofensa. Entonces uno acuerda y llora, acuerda y llora, acuerda y llora, y entra en bronca, entra en dolor, entra en amargura. ¿Y dónde? En la cárcel. Sufre en la cárcel. Hay personas que han pasado 5, 10, 15, 20, 30 años de una ofensa y la recuerdan como si fuera ayer. Ahora imagínense un matrimonio donde el esposo o la esposa no quiere perdonar. Peor si los dos no se quieren perdonar. La única puerta de solución que han visto ha sido el divorcio. El divorcio es el campanazo de dos personas que no pueden perdonar. La solución está preferible: no nos vemos ni tú ni yo, antes que perdonar. Entonces, el divorcio es un campanazo de que en ambas personas no hay misericordia. Entonces, hoy en día es tan fuerte el orgullo, tan fuerte la soberbia, cárceles que han tomado a seres humanos que prefieren la separación, que prefieren la venganza, que prefieren la muerte antes que perdonar. Y uno perdona porque se ama, ¿no es cierto?
Definitivamente, creo que son áreas en las que debemos trabajar. El orgullo hace de que no quiera que bajemos la cabeza y obviamente como consecuencia no queremos perdonar. Llegamos al divorcio porque estamos en una condición de que cada uno considera a su pareja o a su cónyuge culpable de los problemas, culpable de la condición en la que estamos y no quiere reconocer que también tiene parte de culpa. La Biblia afirma que en la justicia de Dios cada uno de nosotros tenemos lo que merecemos. Y si hay un buen matrimonio es porque dos personas se esforzaron, dos personas se humillaron ante el Señor y dos personas quisieron sacar una relación adelante. Pero si un matrimonio está mal es porque dos personas no quieren tomar el consejo de Dios, no quieren tomar en cuenta la palabra de Dios para poder tener un hogar, una familia, un matrimonio digno de ser imitado. Entonces, Dios ya dio absolutamente todo, Él dejó absolutamente todo como su palabra, como su espíritu, para que nosotros tengamos buenos hogares, buenas familias y que tengamos un buen testimonio también. Pero está en el ser humano que no quiere morir a su carne, no quiere morir a su forma de pensar y de ser y tomar como consejo, en realidad el único consejo valedero para nuestra relación familiar buena, positiva, de felicidad, es tomar en cuenta la palabra de Dios. Es por eso de que debemos entender y debemos hacer un análisis de la condición en la que nos encontramos y si hay matrimonios que ya han sido deshechos, debemos revisar también las consecuencias y las causas por las que hemos llegado a esa instancia y en la misericordia de Dios tal vez todavía tenga solución, pero aquellos que estamos todavía casados creo que debemos cambiar para no llegar a una instancia tal en que no querramos vernos, en que querramos divorciarnos porque no encontramos nada en común. ¿Para qué venimos a la iglesia? Uno viene a la iglesia para aprender de Cristo, aprender a perdonar, aprender a tener misericordia, aprender a soportar, aprender a dar una nueva oportunidad. Estas cosas las enseñó Jesús. Y si estas cosas, estos principios, los aplicamos en nuestras vidas, yo le garantizo que hay solución para su matrimonio, para su problema, para su relación con sus hermanos, con sus hijos. Hay solución. Tenemos que aprender la misericordia. Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Dios habló que la misericordia triunfa sobre el juicio. Aún en el momento que uno es culpable, si uno sabe dar misericordia, también recibirá misericordia. La Biblia dice que con la misma vara que mides, serás medido. En la medida que tú seas misericordioso, contigo también tendrán misericordia. Vamos a entrar a otra forma de encontrar o de entrar a las cárceles espirituales. Habíamos hablado que era por la herencia, número 1. 2, por el pecado. 3, habíamos hablado por no perdonar. Pero hay una cuarta también. Por contienda. Y vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 19, y dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Qué fuerte. Uno puede muchas veces escuchar expresiones tales como, está bien que en el mundo me insulten o me ofendan, pero ¿cómo lo va a hacer mi hermano? ¿Cómo lo va a hacer mi hermana? ¿Cómo en la congregación puede existir? Cuando hay contienda, hay maldición en la boca. La Biblia dice que el hombre que insulta a su prójimo es un homicida. Entonces, imagínense, en una contienda acalorada, nos volvemos homicidas, insultamos, gritamos, maldecimos. Y nos hacemos homicidas. Y los homicidas, su lugar es en la cárcel. Hay mucha gente que no ha matado con ningún arma blanca ni una arma explosiva, pero sí es asesino espiritualmente hablando. Entre dos cónyuges nos hemos insultado tanto que ya no queda más palabras para insultar. Y nos hemos convertido en homicidas del ser que decimos amar. Hemos maldecido a los hijos, hemos maldecido a las yernas, hemos maldecido a los suegros.
y somos asesinos en serie, espiritualmente hablando. Y eso Dios lo va a juzgar. Entonces el homicida, ¿dónde tiene que estar? En la cárcel, en una cárcel espiritual. Hay gente que de 10 palabras que te habla, 9 son de demanda, de reproche, de desconfianza, de insatisfacción, porque no tienen el gozo de la salvación. Qué diferente es escuchar a personas que trabajan, que tienen su vida cotidiana, pero están gozosos, están alegres del día en que uno vive. Hay personas que solamente hay desánimo, que su palabra solamente es maldición, que su palabra solamente es venganza, dolor, angustia, como gladiadores que están cansados de pelear. Marisol. Qué difícil es estar en una instancia tal en la que tú tienes un problema, un desacuerdo con alguien y no poder hallar un punto neutral, un punto de solución, un punto donde tengamos que bajar la cabeza, pedir perdón, humillarnos si es necesario, pero poder estar en paz con todos. La Biblia nos exhorta y nos anima a que procuremos estar en paz con todos. Es algo que debemos aprender a trabajarlo, es algo que debemos aprender en verdad a poner por obra la palabra, aunque nos cuesta. Creo que algo que es muy complicado, Fidel, es el poder humillarse, el poder bajar la cabeza y decir, ¿sabes qué? Perdóname. Conocer su culpa. A veces no es la culpa tuya, sino solamente la instancia de decir perdón. Puede ser que tenga culpa la otra persona, pero la Biblia nos anima a que nosotros seamos los que reconozcamos y podamos pedir perdón. Es algo tan difícil, por eso no debemos olvidarnos que la Biblia nos manda a morir a nuestra carne. ¿Quién no quiere humillarse? ¿Quién no quiere someterse? ¿Quién no quiere bajar la cabeza? Es nuestra carne. El espíritu quiere, pero la carne no. Y también sabemos de que a la carne le cuesta someterse al señorío de Dios. La carne quiere hacer su voluntad en toda instancia y en todo momento. Entonces es una lucha. De pronto debemos aprender primero a vencernos a nosotros mismos para poder tener una condición tal de que en plena pugna, en plena pelea, en pleno desacuerdo podamos llegar a una instancia o a una situación de paz. Cuando uno se humilla, Dios lo exalta. Amén. Cuando uno se exalta y se enaltece, Dios lo resiste. Entonces, el gran secreto para que Dios lo exalte es que sepamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. La humillación podemos definir cuando uno mira a su prójimo como superior suyo. Si usted mira a su prójimo como superior suyo, no lo va a ofender, no lo va a lastimar, no va a buscar su mal. Entonces, si usted mira a su prójimo como su superior, es que usted es humilde. Sigamos con Mateo 5:22. La palabra dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Verso 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Este es un relato amplio del poder tener enemistad con el hermano. Si usted tiene con su hermano una enemistad y se ha venido el insulto de necio, fatuo, qué sé yo, uno ya se ha vuelto homicida, es culpable de juicio. Entonces la única forma de poder subsanar es el perdón, el pedir perdón, el perdonar. Y en nuestras relaciones siempre va a ocurrir una ofensa. La Biblia dice que muchas veces ofendemos al prójimo. Pero ¿cuál es la sanidad que Dios ha colocado para la ofensa? El perdón.
es el bálsamo que va a sanar el alma, donde tenemos que aprender el perdón, tenemos que aprender a perdonar, a pedir perdón, porque eso sana el corazón. La Biblia dice que Dios nos perdona porque se ama a sí mismo. Dice, te he perdonado porque me amo a mí mismo. La persona que sabe perdonar es que se ama a sí mismo. Porque una persona que no perdona, el dolor, la angustia, va a estar días y días, noches y noches en compañía de verdugos. Pero si uno perdona, los verdugos ya no estarán día a día ni noche a noche en nuestro corazón. Entonces el perdonar es la virtud más grande que Dios nos ha dado. El no hacerlo es entrar a la cárcel. El insultar es el agravante para entrar a la cárcel. Y si uno viene a Cristo, dice, ponte de acuerdo con tu hermano, con tu hermana, con tu amigo, con tu esposo. Sana tu corazón y luego vení donde mí para poder entregar tu ofrenda a Dios. Entonces no podemos ser hipócritas, traer una ofrenda a Dios estando en desacuerdo o estando en demanda con nuestro prójimo. ¿No es cierto? Así es. Vámonos, por favor, a otra causa por la cual podemos entrar a la cárcel, y es por la maldición. Vamos a leer, por favor, el libro de Santiago, capítulo 3, versos 5 y 6. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, la Biblia estipula que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Mire, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Muchos papás he escuchado decir a sus hijos, ay, este mi hijo es un satanás. O mamás que le dicen al hijo, este igualito que su padre, igualita que su madre, dice el papá. Ah, esta es una loca, mi hija. Estamos virtiendo palabras que conllevan maldición y que va a incendiar, que se va a cumplir en el transcurso del tiempo. Entonces, la Biblia dice que vamos a ser juzgados por las cosas que hemos hablado. Entonces, no es llenarse la boca y gritar, insultar, mandar ajos y pimientas al resto, encender, desear que le pise el tren, que le parte en 100 y demás adjetivos que hay en nuestra forma de pelear, que esa maldición sí también nos mete a la cárcel. Entonces, mire, hay una variedad, hemos hablado Los de calificativos que usamos con nuestros hijos, ¿no? los Cuando calificativos. decimos, este es un bruto, Nunca ¿no? va a cambiar, así. este es un bruto, es un animal, es un sonso, no sé qué sirve, un traga de pero tantos adjetivos que solamente han llevado maldición para que ellos sean encarcelados. Los papás hemos autorizado que se los encarcele a nuestros hijos por la ligereza de nuestros labios, ¿no? Entonces, de repente hay otras más formas. A ver, vamos a recordar. La primera era, uno entra a la cárcel por, número uno. ¿La primera causa? La primera causa, hemos hablado que uno entra a la cárcel por la herencia, entra por no pedir perdón, por el pecado, por no perdonar, por el pecado, por causa de la contienda, por causa de la maldición, por causa de tener nuestra boquita tan libre. Hemos entrado a la cárcel. Hemos heredado de nuestros padres, hemos sido maldecidos por peleas, por pecar, por tantas cosas. Y uno dice, ¿qué ha hecho este hombre de su vida? ¿Qué ha hecho esta mujer de su vida? Si usted entra un poquito a hacer el análisis de su entorno y mira a las personas que han caído en acciones de repente irreproducibles, como decir, son reiterativamente madres solteras, reiterativamente han entrado a la cárcel por robo,
o la persona es muy orgullosa, o la persona es así o es asá, que nos tenemos harto en nuestra sociedad. Mírelo a los políticos, no sé cuál dice verdad. Y ahora miremos las causas. Una de estas 5 que hemos aprendido es la causa. De repente haya más, muy posible. Sí, con seguridad Pero que estas hay 5 muchas son más. como para meditar porque son las más cotidianas. Y la pregunta que viene, ¿y ahora cómo salgo? Estoy adentro, estoy correcto, pero ¿cómo salgo? Y vamos a pasar este segundo punto, ¿cómo salir de las cárceles? ¿Cómo hacemos para que se abran estas puertas y no vivir en esta desesperación? Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El conocer a Jesús va a traer libertad, Sí. porque la verdad es Jesucristo. Entonces el conocerlo a Él, el acercarnos a Él va a hacer que esa verdad traiga libertad, porque al conocer la verdad se van a quitar velos de nuestros ojos y de pronto aquello que no percibíamos, aquello que no veíamos porque no teníamos esa capacidad, en verdad estábamos ciegos, vamos a poder reconocer. Y vamos a empezar a doblegar nuestra carne, vamos a empezar a tener actitudes de humillación y poder a tener cambios de actitud de tal forma que nos parezcamos cada día más o nos acerquemos cada día más a esa verdad que es Cristo y que nos conduce en un camino de libertad. Si se acuerdan, habíamos leído versículos donde dice que Él nos ha traído, nos ha sacado de tinieblas a luz, que nos ha sacado de un pozo oscuro y nos ha traído a su reino, donde es la luz de Él la que nos guía. Eso es un proceso, es una transición, que es exactamente cuando estamos en la cárcel, al llegar esa luz a nuestra vida, pues nos va a iluminar nuestro camino y vamos a poder ser libres en Cristo Jesús. Ese es el gran regalo que Dios nos da, porque es Él el que nos elige, Él es el que nos escoge, Él nos da esa posibilidad de acercarnos y conocer esa verdad y hacer que nuestras vidas cambien. Todo esto no es de un día para el otro, no es de un momento a otro, pero Dios produce ese traspaso, si vale el término, de vivir en esclavitud, de vivir encarcelados, de vivir en lugares oscuros, desérticos, y ser trasladados a un lugar de luz, a un lugar donde su verdad es la que prima, su verdad es la que reina, y obviamente incluso pasaremos esa transición de ser sanados y restaurados. Cuando venimos a la iglesia, el pastor anda invitándonos, venga al discipulado, venga a la célula familiar, lea la Biblia. ¿Para qué? Para que conozcamos la verdad. Usted tiene que leer la Biblia, ahí está la verdad. Y cuando conozca la verdad, vamos a empezar a gozar de la libertad. No hay ningún pecado que hayamos hecho que no tiene perdón. Hay uno solo que no tiene perdón, el resto tiene perdón. Entonces usted va conociendo los fundamentos, va leyendo la Biblia, va a empezar a enamorarse de Dios y va a empezar a gozar de la libertad. Hace unos días nos encontramos con una hermana que conoció a Dios, bueno, hace muchos años, tuvo la oportunidad de conocer a Dios, pero no lo tomó en cuenta. En este último tiempo está viniendo a la iglesia y le pregunté, ¿cómo te sientes? Qué lindo, pastor, es estar delante de Dios, qué hermosa su palabra. Conoció la verdad y por esa verdad va cambiando nuestro carácter, va cambiando nuestros sentimientos, va cambiando nuestra forma de ver la vida. Venga Cristo, lea la palabra y va a ver que esa verdad va a empezar a darnos libertad. Amén. Así es. El libro de Isaías, capítulo 61, versos 1 y 2, dice la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Verso 2.
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, Dios no solamente colocó la verdad para que seamos libres, también prometió, colocó como promesa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para todos aquellos que acepten el pacto, el nuevo pacto en Cristo Jesús, el de reconocerlo como Señor y Salvador, el tomar su voluntad en nuestras vidas. Ese nuevo pacto dice: al que cree en Jesús, Dios prometió darle el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo en medio nuestro, podemos predicar, podemos vendar, podemos publicar libertad a los cautivos. Nosotros como iglesia tenemos el poder para poder publicar, para poder ministrar libertad en el nombre de Jesús, ¿no? De ahí vienen temas como la sanidad interior, ahí vienen temas como la liberación, hay temas como la restauración de las vidas, de las familias, por el poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es la parte fundamental en la vida cristiana. Sin el Espíritu Santo, la vida cristiana se torna igual que antes, igual que como en los tiempos de la ley. El Espíritu Santo es el poder de Dios, es la persona que va a actuar, va a convencer al hombre de justicia, de juicio y también de pecado. Entonces el Espíritu Santo va a trabajar en el interior del ser humano para cambiar, para renovar, para vivificar ese espíritu que estaba adormecido. ¿No? El Espíritu Santo tiene la capacidad de consolar a los que están de espíritu angustiado. Entonces, al final de esa transformación, dice Dios, los voy a llamar árboles de justicia, plantío de Jehová. Isaías 42, 6 al 7, también dice algo similar. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Dios, por su Espíritu, desde Jesús hasta nosotros, hemos sido llamados por Él. Hemos sido sostenidos, guardados por Él. Para que venga la libertad, también Dios va a utilizar a un hombre para que ministre, a un hombre para que predique, a un hombre para que proclame. Entonces Dios, cuando nos llama, cuando nos toma por hijos, nos prepara, nos enseña, nos capacita, nos llena de su poder para que podamos predicar, para que podamos abrir los ojos de los ciegos, para que podamos sacar de la cárcel a los que se encuentran presos. Pero ¿cómo? ¿Acaso el hombre tiene poder? No, la Biblia dice que Dios envió su palabra para sacarnos de la cárcel. Entonces, aquí no es favor o poder o virtud del hombre, solamente es obedecer a lo que Él ha establecido. Nosotros hemos sido sanados, hemos sido restaurados para después ser utilizados por Dios. Nosotros somos solamente instrumentos de Dios. Él hace la obra a través del ser humano, cierto, pero toda la gloria y absolutamente todo lo que Él puede hacer en el ser humano es por gracia y misericordia del Padre. Dice el libro de Santiago, capítulo 5, verso 19, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué lindo es predicar el Evangelio. Dios ama tanto a la humanidad que requiere de tu vida, de mi vida, para que proclamen estas buenas nuevas y muchos sean librados de la muerte
eterna. Entonces, si usted se acuerda en el primer módulo, pueden verlo el primer módulo, Dios envió su palabra para sanar, sacarlos de la cárcel de sombra de muerte. Dios desmenuzó los cerrojos de hierro de las puertas de bronce, dice, desmenuzó para darnos libertad. Por eso alabamos a Dios. Un día Marisol y yo estuvimos presos en cárceles. Dios tuvo misericordia de nosotros, abrió las cárceles, nos dio libertad. Y hoy por pura misericordia estamos delante de un pueblo que nos ha puesto para seguir ministrando, para seguir enseñando, para que no se queden en la cárcel, para que salgan, para que sean renovados, restaurados y sean instrumento de justicia, plantío de Jehová. Amén. Aleluya, sí. Definitivamente es algo que Dios hace por su misericordia. Creo que no somos merecedores absolutamente de nada en lo que Él ha hecho, pero Él ama tanto a la humanidad que tiene la capacidad no solamente de perdonar, sanar, restaurar y provocar en el ser humano ese deseo y ese anhelo de tener una vida nueva, un cambio. Cuando Él nos enamora, pues nos apasiona tanto que nosotros queremos vivir plenamente para Él. Y tiene misericordia del ser humano. Si lo ha tenido con nosotros, con seguridad, de todos aquellos que están viendo y en este momento están reconociendo que sí se han equivocado y quieren darles oportunidad a Dios para que Él pueda obrar, para que Él pueda hacer la obra en sus hogares, pues nosotros queremos animarlos a que sí se puede hacer todo. Lo que podamos corregir con la mano de Dios, creo que es de bendición, no solamente para la pareja, sino también para los hijos, que son los que más sufren los errores de los padres. Los hijos son como son porque los padres nos hemos equivocado, pero creo que Dios en su misericordia todavía nos está dando tiempo para poder enmendar muchas cosas y que antes que Él venga a recoger a la iglesia podamos todavía ser testigos de la misericordia de Dios en muchos hogares restaurados, en muchas familias que han aprendido a acercarse y amar a Dios. Y producto de esto, pues tienen buenas familias, buenos hogares, buenos hijos. No es recomendable tener un matrimonio donde uno o los dos cónyuges estén encarcelados. No es vida. Creo que se torna hasta el matrimonio desilusionante. Me desilusioné del matrimonio, me frustré. ¿Por qué? Porque dos encarcelados jamás van a poder ser felices, porque están sujetos a servidumbre por el diablo. Están atados, están sujetos a muerte. Para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por cada uno de mis hermanos que están viendo esta transmisión. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sean, Señor, abiertas sus cárceles. Padre, tu palabra se ha enviado conforme a tu propósito. Te pido que sean abiertas las cárceles, que sean destruidos por tu poder los cerrojos de hierro y puedan abrirse, Señor, esas puertas, que esas puertas sean desmenuzadas y puedan salir sus almas, Señor, a libertad por el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre tuyo, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que todos estos hombres y mujeres que oyen sean libertados en el nombre de Jesús, que gocen, que conozcan la verdad. Señor, tráelos a la iglesia, tráelos, Señor, a tu seno y que sean iluminados por ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia, amigos, si Dios así lo permite, el próximo miércoles estaremos nuevamente reunidos con la tercera parte de este tema, ya con la conclusión. En verdad que tengan una linda semana. El domingo nos estamos viendo en las congregaciones. Dios los bendiga, no dejen de congregarse. Todo lo que mi alma tanto cargó, fuiste tú, mi Jesús, quien pagó el precio de mi perdón, y no hay